Dominus meus et Deus meus. ¿Cuánto nos gusta decir esto? Sin acaso siquiera menear los labios, decirlo con los ojos, decirlo con el temblor del cuerpo, decirlo con el corazón. Cuando vemos alzarse ante nuestra vista de pobres criaturas pecadoras a su divina majestad, entre las manos de barro de otro hombre débil como nosotros, sacerdote del Altísimo, entonces el pueblo, postrado de rodillas, acaso llorando, consciente de su deuda impagable de gratitud y de amor, con quien se lo ha dado todo, hasta no reservar a su propio Hijo, ofreciéndolo en sacrificio por la salvación de la humanidad, estremecido, exclama así, mirando la hostia sacrosanta y después el cáliz de la sangre redentora, todo envuelto en un silencio sagrado: Señor mío y Dios mío. Basta, no se necesita más, sino silencio. El alma, decía una joven carmelita descalza francesa, Santa Isabel de la Trinidad, el alma necesita silencio para adorar. Por eso, no solo el hombre de hoy, sino el católico de hoy, o en algunos casos el sedicente católico, ha perdido en tantas ocasiones el sentido de la adoración, que es la noción existencial de la primacía de Dios, de su protagonismo absoluto. Y por eso, aquel hombre santo y sabio que Dios nos concedió durante un puñado de años tan breve para regir los destinos de su Iglesia, ¿acaso no lo merecimos por más tiempo? Y que hoy sigue inmolando su anciana existencia. Dentro de 5 días cumplirá 94 años. El Papa Benedicto XVI insistió en esta necesidad: la adoración, no la entronización del hombre, no el antropocentrismo, no el humanismo, cuando y sucede en tantas ocasiones, no es un humanismo cristiano, no el personalismo, que es origen en tantas ocasiones de la dictadura del relativismo, no el racionalismo naturalista, no el materialismo práctico, no todas esas ideologías que, convertidas en actitudes vitales, desde el Renacimiento, pasando por la malhadada y mal llamada reforma del heresiarca Lutero, siguiendo por la Revolución Francesa y desembocando en el modernismo, que llegó a sentar sus reales incluso dentro de la Iglesia, han provocado la ruina de una sociedad que anda desnortada, suicidándose a sí misma. Frente a todo esto, adoración, Dios es Dios. Como dijo aquella joven intrépida de la Italia medieval, Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esta es la única verdad fundante de nuestra existencia, y solo a partir de ella somos realmente, porque en Él, nos dice San Pablo, vivimos, nos movemos y somos. Solo existimos en Dios. Lo comprendió bien y se resarció con ello de sus
escepticismos y tozudas incredulidades, Tomás el mellizo, cuando, postrado como un niño, alargaba su mano temblorosa para, sujeta con la mano llagada de Cristo, introducirla en la herida de su costado, del costado de aquel hombre misterioso que habían dejado 10 días antes colgado de una cruz y muerto, y que ahora, después de haber resucitado al tercer día, 8 después, en el domingo siguiente, se aparece una vez más en el cenáculo. Y esta fue toda la confesión de fe de Tomás: Señor mío y Dios mío. Aquí hay eso, fe, y por tanto hay abandono y hay confianza. Aquí hay esperanza, aquí hay caridad ardiente, aquí hay contrición, aquí hay propósitos de conversión, aquí hay deseos de santidad, aquí hay pasión enamorada por Jesucristo, aquí hay un hombre nuevo que quiere volver a ser como un niño y reza así, porque no sabe ni puede rezar mejor, pero es que no podría hacerlo aunque se lo propusiese. Señor mío y Dios mío. Y entonces viene la lección de Jesús, que es, dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, el último de sus macarismos o bienaventuranzas. La primera del Evangelio está dirigida por una mujer a otra, por Isabel a María Inmaculada. Bendita tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Después, nuestro Salvador divino dejó deslizar de entre sus labios purísimos otras 8 en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, y los pacíficos, y los que lloran, y los limpios de corazón, y los perseguidos por mi nombre. Pero la última bienaventuranza es esta, que se da la mano con la primera, en lo que se llama en exégesis una inclusión semítica. Cuando en la literatura judía se empieza y se termina por el mismo tema, quiere decir que todo lo que viene en medio hace referencia a ese tema. Y si el Evangelio empieza por esa bienaventuranza María, beata tu, que credidisti, y viene a terminar por esta otra bienaventuranza de Jesucristo, beati qui non viderunt et crediderunt, es porque el núcleo del Evangelio es la fe. Y la primera de esas bienaventuranzas iniciática, repetimos, fue dirigida a la Madre de Dios. La última, y aquí estriba nuestro gozo, está dirigida por Jesús resucitado a nosotros, que creemos sin ver, como dice San Pedro, en ese párrafo ilimitadamente consolador de su epístola. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en Él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Aquí estamos nosotros, cargados con la rémora de nuestras debilidades, con el lastre de nuestras miserias, con el largo y triste cortejo de nuestras faltas de correspondencia al amor de Dios, después de tantos años. Pero al fin podemos decir, con humilde sinceridad: Jesús, amado Jesús, eres el Rey de nuestros corazones, el sentido de nuestras vidas. No podríamos concebirla sin ti, porque te amamos más de lo que podríamos proponernos amar a nadie ni a nosotros mismos. Y no te hemos visto. Y porque te amamos sin haberte visto, nos alegramos transfiguradamente, esperando el día en que abracemos a aquel hombre, Dios al mismo tiempo,
ante el cual tantas veces doblamos aquí la rodilla, escondido Él bajo las especies eucarísticas. Ese día en que contemplemos el rostro desconocido y amado del Hijo del Dios vivo y que con Él adoremos al Padre y al Espíritu Santo, entonces nuestra transfiguración será completa. Mientras tanto, nos consuela, nos fortalece y nos sostiene decir en un grito o en un susurro: Señor mío y Dios mío, y escuchar que tú nos respondes: me alegro de que creas sin haber visto. He aquí el consejo de Jesús. En esta dominica de la octava de Pascua, Dominica in albis o de Quasimodo, llamada últimamente de la Divina Misericordia. La actitud de Tomás era un poco, sino que él la abandonó, la que el hombre de hoy tiene y sigue manteniendo. Estaba obligado Tomás a creer las afirmaciones de Pedro y de los otros, hasta el punto de que si no les daba asentimiento faltaba a su maestro. O más bien, no daba prueba de prudencia, absteniéndose de asentir hasta que le fuesen proporcionados otros argumentos más contundentes que le certificasen la veracidad de la resurrección del Maestro. Quizá con el pensamiento actual nos decantaríamos por esta segunda opinión. Tomás actuaba por prudencia. Pero si decimos esto, estamos tomándole como paradigma de muchos católicos de hoy que juzgan y razonan como él en las cosas de la fe. Sin embargo, él mereció la reprensión de Jesús. ¿Estaba obligado Tomás a creer antes de haber visto? ¿Quién puede dudarlo? No solamente él, sino todos los apóstoles estaban obligados a creer en la resurrección de su Maestro, aun antes de que Él se mostrase a ellos. No habían vivido 3 años en su dulcísima compañía. No le habían visto confirmar con prodigios incontables su título de Mesías y de Hijo de Dios. No les había anunciado en innumerables ocasiones su resurrección para el tercer día después de su muerte. Y en cuanto a las humillaciones y a los dolores de su pasión, no les había dicho poco tiempo antes en el camino de Jerusalén: yo seré prendido por los judíos, me entregarán a los gentiles, seré flagelado, cubierto de salivas y muerto, y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Un corazón recto, bien dispuesto para la fe, no hubiera tenido ninguna duda en rendirse desde el primer rumor de la desaparición del cuerpo. Ahí tenemos al joven, virgen y enamorado Juan. Nada más entrar en el sepulcro y ver los lienzos, lo comprendió todo y comenzó a creer. Pero el hombre pocas veces es sincero. Se detiene en el camino, como si quisiera obligar a Dios a dar nuevos pasos hacia adelante, a venir hasta donde Él está. Aún así, el buen Jesús se dignó dar esos pasos. Se había mostrado a la Magdalena, loca, apasionada de amor por Él, y a sus compañeras, que como suele suceder, o al menos ha sucedido siempre hasta hace pocos años, por ser mujeres, no eran tan incrédulas como los hombres y en todo caso mucho más piadosas y devotas que ellos. No era producto de su imaginación exaltada lo que venían contando a los apóstoles. Su testimonio era algo más que lenguaje de mujeres con imaginación volcánica. Pero los hombres seguían sin creer. Y fue preciso que Jesús viniese en persona a mostrarse a esos hombres rebeldes, a quienes su orgullo y su soberbia intelectual hacía perder la memoria de todo un pasado tan cercano que hubiese bastado por sí mismo para iluminarles el presente. Orgullo, sí, soberbia intelectual, porque la fe
no tiene más obstáculo que ese vicio. Si el hombre fuese humilde, cultivaría una fe que movería las montañas. Tomás había oído a Magdalena y había despreciado su testimonio. Había oído a Pedro y no había hecho caso de su autoridad. Había oído a otros discípulos, también a los 2 de Emaús. Nada de todo eso le movía de su parecer personal. Le faltaba humildad, como tantas veces nos ocurre a nosotros. Es una profunda llaga de nuestra naturaleza herida por el pecado, la soberbia que tanto nos hace sufrir, en tanto que la humildad, dice la Santa de Ávila, es el ungüento de todas nuestras heridas y el cimiento de todo el edificio. Esa soberbia nos priva de la plenitud de la luz. Somos siempre los jueces de todo. Tal es, en nuestros días, el católico infectado de racionalismo. Si acaso cree, es porque su razón le pone como en la necesidad de creer, pero cree exclusivamente con la inteligencia, no con el corazón. Su fe es una conclusión científica y no una aspiración infantil, en el mejor sentido del término, hacia Dios y hacia la verdad sobrenatural. Por eso es una fe fría, impotente, una fe inquieta, una fe inconstante. Ese hombre teme avanzar si cree demasiado, porque si cree demasiado tendrá que abandonarse completamente en Dios. Y lo que sería el origen de su gozo se convierte en la sospecha de todas sus zozobras. Se contenta fácilmente con el grado ínfimo de la verdad, que es la opinión, la verdad disminuida, siempre pesada en la balanza de la razón, en lugar de navegar a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor. Es como una fe que se avergüenza de sí misma. Y de aquí proceden todas las cobardías, todas las carencias de apostolado, todas las faltas de compromiso social de la propia fe. De aquí proceden todos los acurrucamientos en las sacristías. De aquí proceden las ausencias clamorosas en todos los campos de los que el católico ha hecho dejación. Y de aquí procede la invasión de los enemigos de la civilización cristiana que han encontrado el campo libre. No se expone ese pseudo-creyente a una afrenta por un Cristo a quien en el fondo no considera su capitán y su rey. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Padecemos también esta fe tan débil y tan cercana al racionalismo? ¿O podemos sentirnos incluidos en esa bienaventuranza de Jesús resucitado? Dichosos los que no vieron y creyeron. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Entonces se cumplirá en nosotros aquella frase de San Pablo a los romanos: Justus ex fide vivit, el justo vive de la fe, porque esa fe será nuestro alimento continuo, esa fe será el motivo de todas nuestras alegrías, y esa fe sobrenaturalizará en nosotros nuestra vida natural. Pidamos en este domingo in albis, domingo de Quasimodo o de la Divina Misericordia, a la Santísima Virgen María, Virgo Fidelis, que nos conceda el don de la fe. ¿Tú crees que puedo hacer esto?, dijo Jesús aquel día, bajando del Tabor, al padre de aquel pobre muchacho endemoniado. Credo. Adauge fidem meam, le contestó él. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hagamos esta jaculatoria muy nuestra. Necesitamos la fe, necesitamos al corazón de Jesús, no como una idea romántica, no como una entelequia pietista en la que nos refugiamos para justificarnos pensando que amamos a Dios porque no amamos a nadie. Nuestra fe ha de proyectarse al exterior,
toquemos el corazón de Jesús y después de habernos aprovisionado de fuego, llevémoslo por los caminos del mundo, sembrando verdad y gozo y paz y consolación y unidad y reconciliación, pero no como conceptos horizontalistas, sino como verdades que solo pueden brotar del Evangelio, porque de otro modo son falsas profecías vendidas por charlatanes de feria. No, nosotros queremos sembrar la verdad con mayúsculas, que es la única posible, la verdad de Jesucristo. Por tanto, queremos creer en Él, necesitamos creer en Él. A esto nos ayuda la belleza de la liturgia, porque esto es adorar. A esto nos ayuda la sacralidad del gregoriano, porque eso es adorar. A eso nos ayuda la oración diaria y silenciosa, también privada, porque eso es adorar. Pero no basta, siendo esto lo más alto y sublime que podemos hacer. Hay que salir a las calles y plazas y dar testimonio. La cobardía es el fruto de la incredulidad. Necesitamos recuperar la fe. Necesitamos que María Santísima atraiga a nosotros el Espíritu Santo. Estamos preparándonos para ello. La Pascua mira a Pentecostés. Pidamos mucho durante estos 40 días que todavía faltan para la fiesta grande del Espíritu Santo. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam, y que esa tercera persona suavísima de la Trinidad bienaventurada, el abogado de los pobres, el dulce huésped del alma, el consolador amabilísimo, siembre en nuestro corazón una fe tan verdadera, tan recia, tan sólida y maciza, que nos haga decir con cada latido de nuestro corazón a ese Jesucristo al que no hemos visto y sin embargo amamos sobre todas las cosas: Dominus meus et Deus meus. Así sea.